de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, motivando mi planteamiento al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su cuadernillo de información que lleva por título Hostigamiento sexual y acoso sexual, primera edición publicada en septiembre de 2017, se define al hostigamiento sexual como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, mientras que el acoso sexual es cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo. En este sentido, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hay 3 tipos de acciones que constituyen hostigamiento o acoso sexual. Estos son el físico, el verbal y el no verbal, los cuales define de la siguiente manera. Físico, violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria, tal como rozar deliberadamente a alguien, conductas que pueden ser delitos, entre otras. Verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, comentarios condescendientes o paternalistas, invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona, insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras. No verbales, silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos, uso de las diversas redes sociales, electrónicas o digitales con fines sexuales, acceder a sitios de internet sexualmente explícito, avances inapropiados en redes sociales, entre otras. Entonces, establecido lo anterior, debemos puntualizar que los derechos humanos que se violentan con el hostigamiento o acoso sexual, con el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica, la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato digno, el derecho al trabajo, el medio ambiente laboral sano, las condiciones justas de trabajo, la igualdad ante la ley, por mencionar algunos. En este sentido, en nuestro país existen leyes de protección a trabajadoras y trabajadores
que establecen como causales de rescisión de la relación laboral el hostigamiento y el acoso sexual, tales como la Ley Federal del Trabajo. Además, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto sin demeritar aquellas de carácter penal que protegen la libertad, el normal desarrollo psicosexual, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas sin distinción de sexo, al establecer su afección como un delito cuando se presentan como hostigamiento o acoso sexual. Dicho lo anterior, es de mi interés e inquietud el tema que abordo en la presente. Esto es, concretamente, dentro de lo concerniente al acoso, abuso u hostigamiento sexual, pues considero es una realidad incómoda para muchos. Tan solo en el primer bimestre del 2019, en Sonora, la incidencia del delito de acoso sexual registró un incremento de 150%, mientras que en el caso del abuso sexual aumentó un 69.7%. Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debiendo reconocer que hasta febrero pasado no se habían presentado denuncias ante las autoridades por el delito de hostigamiento sexual. Además, el acoso sexual en Sonora presenta una incidencia delictiva notoriamente al alza desde 2018, ya que en ese año se presentaron ante las autoridades un total de 15 denuncias, casi el triple de las 6 registradas en 2017. Por su parte, los casos de hostigamiento sexual aumentaron de 1 en 2017 a 6 en 2018, mientras que los casos de abuso sexual disminuyeron en el mismo lapso de 362 a 324. Ahora bien, derivado de un análisis de derecho comparado, encontramos lo siguiente. En el marco internacional, el grooming o ciberacoso ya se castiga en la legislación penal de diversos países, tales como España, en su artículo 183, pues sanciona a quien a través de Internet, de teléfonos o cualquier tecnología contacte a un menor de 16 años y proponga un encuentro para cometer algún delito sexual contra menores, y por ello se castiga con una pena de 1 a 3 años de prisión y multa. Las penas se imponen en su mitad superior cuando el acercamiento con la víctima se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Argentina, en su artículo 131, señala que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Canadá, en su artículo 172.1, estableciendo a quien a través de un sistema informático se comunica con un menor de 18 años con el fin de facilitar la comisión de delitos sexuales, las penas van de los 18 meses hasta los 10 años de prisión. Australia castiga con 15 años de prisión el uso de Internet para buscar actividades sexuales con personas menores de 16 años. Estados Unidos prohíbe transmitir datos personales de menores de 16 años con el fin de cometer delitos de carácter sexual, destacando de este país que en el estado de Florida en 2017 se aprobó una ley
de cibercrímenes contra menores, por lo cual se sanciona a quienes contacten con menores por Internet y luego sostengan encuentros con el fin de abusar sexualmente de ellos. En el marco nacional, en el Código Penal Federal cuenta con un título 7º bis, denominado como delitos contra la indemnidad, seguridad, de privacidad de la información sexual, donde se penalizan a quienes contacte por medios electrónicos a menores de edad y personas incapaces y les requieran imágenes sexuales o videos explícitos o les soliciten encuentros sexuales. Artículo 199 septis. Se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 400 a 1,000 días, multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. Este artículo encajaría perfectamente si se buscara penalizar lo que hoy se conoce como grooming. Este término se refiere a prácticas online de ciertos individuos para ganarse la confianza de otros, principalmente menores de edad, fingiendo empatía, cariño, etc., con fines de satisfacción sexual. En algunos países se considera el grooming como un delito preparatorio para otro de carácter sexual más grave, como la violación a la pederastía. En este sentido, el Código Penal de nuestra entidad, en su artículo 167 bis, establece el delito que se conoce sexting, señalado lo siguiente. Artículo 167 bis. A quien reciba u obtenga de una persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico y las revele y difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad a través de mensajes por teléfono, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 150 a 300 unidades, medida y actualización. Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento. De lo anterior, se advierte que en el referido artículo no hace referencia alguna al supuesto de que dichas conductas sean cometidas por un familiar, docente o superior jerárquico, lo que en la presente planteo como una agravante de tipo penal. Ahora bien, en el Código Penal del Estado de Nuevo León, el artículo 271 bis 2, se detalla de manera más extensa la conducta que se castiga como delito de acoso sexual, señalando que ésta puede abarcar cualquier medio y no solo de manera personal, además de que puede realizarse de manera verbal, física o con imágenes. Artículo 271 bis 2. Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio asedie, acose, se exprese de manera verbal
o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima a una o más personas de cualquier sexo, sin que la víctima haya otorgado su consentimiento, se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión y multa hasta de 50 cuotas. Puntualizando que en nuestro Código Penal local no se establece de forma expresa que el acoso sexual sea por cualquier medio, considerando que las circunstancias de la vida cotidiana se han ido modificando y el uso de diversos medios se hace presente, es que sopesamos que la necesidad de incluir la referida redacción en el contenido del artículo 212 bis 1 del referido Código Local. Adicionalmente, en el artículo 292 del referido Código relativo al delito de amenaza se establece que si la amenaza fuese la difusión, publicación o exhibición por cualquier medio de imágenes, audios o videos en los que se muestre al amenazado o a una persona ligada con el amenazado por algún vínculo familiar o afectivo, realizando alguna conducta de carácter erótico, sexual o pornográfico, se aumentará la pena que corresponda hasta 1 año adicional. Actualmente, nuestro Código Penal no contempla la amenaza de sexting dentro de los artículos 238 y 239 que tratan sobre el delito de amenazas, por lo que representa un área de oportunidad de mejora de nuestra legislación y se incluye en el contenido del artículo 238 de nuestro Código el supuesto de amenaza de difusión, publicación o exhibición o por cualquier medio de imágenes, audios o videos en los que se muestre el amenazado realizando alguna conducta de carácter erótico, sexual o pornográfico como un agravante de tipo penal. Por lo anterior expuesto con fundamento en lo que establece el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 167 bis, el primer párrafo del artículo 212 bis 1 y se adiciona un párrafo tercero del artículo 238, todos del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo 167 bis. Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán en una mitad cuando las conductas señaladas en el presente artículo sean cometidas por un familiar, docente o superior jerárquico, así como cuando el delito se comete en contra de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier circunstancia no pueda resistirlo aún y cuando mediare su consentimiento. Artículo 212 bis 1. Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad. Artículo 238. Si la amenaza fuese la difusión, publicación o exhibición por cualquier medio de imágenes, audios o videos en el que se muestre al amenazado realizando alguna conducta de carácter erótico, sexual o pornográfico, se aumentará la pena que corresponde hasta 1 año adicional. Transitorios. Primero,
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Segundo, el contexto de los artículos reformados seguirán aplicando al sistema tradicional de justicia penal hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. Hermosillo, Sonora, a 11 de abril del 2019. Atentamente, diputada Marcia Lorena Camarena Moncada.